Buenas noches, chicos. Iniciamos la clase del día de hoy, el 16 de julio del 2020, la clase de importaciones y exportaciones. Vamos a ver dentro de las modalidades de exportación que les dije que teníamos que investigar en esta semana. Les dije que investigaran reembarque. Ayer hablamos sobre la exportación definitiva. La exportación definitiva, como habíamos dicho, es la exportación que sale del país fruto de una venta o de una donación o de un regalo, ¿ya? Y no vuelve al país. Si es venta, puede que vuelva en el evento que se requiera alguna garantía, pero la realidad es que no vuelve al país una exportación definitiva. Hay otro tipo de modalidad que se llama reembarque, y la modalidad de reembarque es la que quiero que miremos ahora. Les voy a compartir pantalla. Me van avisando si llega alguno de sus compañeros. ¿Ya? Vamos a compartir. Entonces aquí tenemos el reembarque, capítulo 6 de las exportaciones. Ya. Si logran ver bien, ahí dice que el reembarque es la modalidad de exportación, porque esto es una modalidad de exportación, que regula la salida efectiva del territorio aduanero nacional de mercancía procedente del exterior. Una mercancía que vino del exterior. Que se encuentra en lugar de arribo, está todavía en zona primaria, está en el puerto, está en el aeropuerto, no ha salido a zona secundaria, todavía está en zona de arribo, ¿ya? En almacenamiento, almacenamiento en un depósito habilitado, en un depósito franco, o en centro de distribución logística internacional, que no ha sido sometida a una modalidad de importación. ¿Esto qué quiere decir? Que el reembarque es una exportación de una mercancía que iba a ser importada. La mercancía iba a ser importada. Llegó por compra ordinaria o cualquier tipo de importación, ¿ya? Pero pasó algo. Tuvo que haber pasado en algún momento que mientras que se presentaban la revisión física o documental, se dieron cuenta que no cumplía con alguna situación, que no cumplía con lo estipulado, que no cumplía con algún visto bueno, que no cumplía con los requerimientos. Por hacer caso coloquial, yo compré 500 nevecones, a LG, ¿ya? Le pedí 500 nevecones, pero cuando llegan me doy cuenta que llegaron 500 refrigeradores LG. Un refrigerador no es lo mismo que un nevecón. Un refrigerador es para un negocio, un nevecón es para un hogar, para una casa de varias personas. Entonces, ¿qué pasa? Que al llegar ese producto, tiene otra partida, tiene otro arancel, tiene todo diferente a lo que yo necesito. Convengo con el cliente, enseguida que hace la agencia de aduana al notificar que hay un error, que hay una discrepancia, hace un stop, prende la alarma y dice que hay una diferencia. La agencia de aduana dice, hay una diferencia, ¿ya? Aquí pasó algo. Los documentos dicen nevecones, referencia tal, y llegaron refrigeradores, referencia tal. Inmediatamente, ¿qué pasa? La DIAN suspende todo proceso de introducción al país por dar la diferencia esa, ¿ya? O sea que la mercancía está dentro de sus 30 días, ojo, la mercancía está dentro de sus 30 días en proceso de ¿qué? De desaduanamiento. Esa mercancía venía para ser nacionalizada y estaba dentro del periodo, ¿ya? Por hacerle un ejemplo coloquial. Es algo un poquito más robusto, porque no creo que vayan a equivocarse de refrigeradores a nevecones, algo mucho más, pero puede ser así, puede pasar. Pedimos zapatos zapatos tenis y llegaron zapatillas, porque se equivocaron de cliente, de despacho de cliente, alguna cosa puede pasar. Todo eso es válido, ¿ya? Y entonces dice que el reembarque será obligatorio. ¿En cuáles casos? Ojo, que estoy en el decreto 1165, para que ustedes también lo pueden ver. Este decreto, por favor, tienen ustedes, ese es como quien dice la Biblia del estudiante de comercio exterior. Cualquier duda que tenga de alguna modalidad, de alguna cosa, váyase para el decreto. Si le preguntan en el examen de admisión que le van a hacer a ustedes, cuando vayan a ingresar a una empresa, le preguntan por alguna modalidad, váyanse para el decreto, ¿ya?
seguramente les van a poner el decreto a un lado y ustedes van a empezar a buscar, porque así son los exámenes de admisión en las empresas y en las agencias de aduanas sobre todo. ¿Cómo es la modalidad de tal cosa? ¿Qué documentos se requieren? Entonces tú empiezas a buscar en el decreto y lo que quieren saber es que tú sepas investigar en dónde es que está la fuente. Muy bien. Entonces, ¿cuándo es obligatorio? Dice el decreto 1165. 1. Para las mercancías que hayan ingresado por lugares habilitados. ¿Ya? O sea que cualquier mercancía no puede ser despachado por otro lugar, sino por lugares habilitados, que tengan restricción de ingreso conforme con lo previsto en el parágrafo 75 del presente decreto. Las restricciones son armamentos, drogas alucinógenas o sustancias alucinógenas, perdón, armamentos, sustancias alucinógenas, piedras preciosas, en fin. El reembarque se deberá solicitar dentro del plazo de permanencia en el lugar de arribo y deberá realizarse dentro del término de vigencia de la solicitud de autorización de embarque, so pena de decomiso directo. Ojo con esto. Me está diciendo que ¿cuándo debo yo hacer el reembarque? Dentro de los 30 días. Dentro de los 30 días, ¿cierto? Pido el permiso para reembarcar la mercancía, para devolverla. ¿Cuál es el permiso que debo pedir? Una SAE. ¿Por qué? Porque es una solicitud de autorización de embarque, porque va a ser una exportación. Entonces, me doy cuenta que llegaron refrigeradores, enseguida notifico a la DIAN y procedo a la SAE, con la misma factura errada, o con una carta, o con una factura pro forma, no importa. Pero con este documento yo notifico a la DIAN que la mercancía llegó errada. Cuando llega la mercancía errada, me permite a mí despachar la mercancía hacia el lugar donde vino o hacia donde me diga el proveedor. No, mándamela para Italia, mándamela para donde sea que me diga. Es el que tiene que pagar el flete de ida, todo tiene que pagar él, porque yo iba a pagar a mis gastos de ingreso. No tengo por qué pagarle otra cosa. ¿Ya? Entonces dice, deberá realizarse dentro del término de vigencia de la solicitud y también en la vigencia de la SAE. ¿Cuál es la vigencia de la SAE? ¿Cuál es la vigencia de la SAE? ¿Quién me dice, chicos, cuál es la vigencia de la SAE? $30 días. Acuérdense, para una exportación me dan 30 días para yo hacer los papeles de exportación, de desaduanamiento, así como también para importación me dan 30 días, para exportación me dan 30 días, chicos. No recuerdo no habérselo dicho, creo que sí se los dije, pero de todas maneras, esos datos pequeñitos sí tienen que ser claros. 30 días. Cuando el régimen es de importación, nos dan 30 días para desaduanizar. Y cuando el régimen es de exportación, nos da 30 días para desaduanizar. Cuando es tránsito aduanero, nos dan horas. Eso no lo hemos dado porque ustedes no han visto otras modalidades. Nos dan horas. Y cuando es de depósito, nos dan un año. ¿Ya? Pero el de IMPO y el de EXPO ya lo tenemos que tener claro. Muy bien. Entonces, claro, hasta aquí. Todos me están escuchando, chicos. Por favor, me dicen si no me escuchan. Si me ven mover los labios y no me escuchan, porque tengo que tener por aquí apagado y por acá prendido. Mentira, por aquí apagado y por acá prendido para que no me haya feedback. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profesora, ya la escucho. Sí, profe. Excelente, muy bien, seguimos. También dice cuándo es obligatorio. Dice cuando exista orden de autoridad competente. Imagínate que tú quieras traer unas armas, ¿ya? Las armas está prohibida traerlas. ¿Qué pasa? ¿Qué dice aquí qué dice el decreto? Lo vamos a ver más adelante. Que no se puede reexportar ni armamento, ni sustancias psicoactivas, ni piedras preciosas, bueno, varias cosillas ahí. Pero oye, es posible que me haya llegado una mercancía por error y conseguí un permiso porque el cliente, yo no lo pedí, sino que el cliente lo iba a mandar para otro lugar,
Y entonces el cliente pidió, me mandó una carta, una garantía, una póliza, cantidad de cosas, y se pudo demostrar ante la DIAN que la mercancía no lo pidió yo, no la pidió Confecciones Candy. Imagínate Confecciones Candy pidiendo una importación de armamento. Jamás, no lo puede hacer. Pero entonces el proveedor de Confecciones Candy pudo haberse equivocado, puede pasar. Entonces es eso. Entonces cuando exista una orden en una autoridad competente, solamente cuando me lo permiten, yo puedo hacer un reembarque de una mercancía que esté controlada. El embarque se debe solicitar dentro del plazo de permanencia, otra vez lo dice, en el lugar de arribo y deberá realizarse dentro del término de vigencia de la SAE, otra vez lo dice. Salvo que exista orden de restricción, aquí está. Esa orden de restricción es por algún tipo de mercancía que está muy restringida, que está muy limitada, en cuyo caso correrá por cuenta del consignatario o del destinatario. Aquí entonces tendría yo que asumir la responsabilidad para despachar la mercancía. ¿Ya? Ojo, algo que se nos olvidó del anterior parágrafo dice, so pena de decomiso directo. Una mercancía que yo dentro de los 30 días no diga es mía o me llegó a mí pero no es mía, yo debo declarar de cualquier forma, pero yo debo declarar. Y si yo no declaro o declaro que la voy a devolver pero no la devuelvo y pasa el periodo de vigencia, ¿qué va a pasar? La DIAN inmediatamente lo decomisa, lo retiene, no permite retirar esa mercancía, ¿ya? Primero se pasó el tiempo. Segundo, reportaste que es una inconsistencia o un error. Y tercero, no cumpliste el tiempo que dijiste, lo que propusiste. Cuando tú le dices una SAE, me comprometo a sacarlo en este tiempo, porque le dices a SAE, con la SAE tú le dices a él, le está dando la instrucción de que con esta mercancía espera sacarlo con tal motonave o con tal buque o en tal tiempo. Y si pasado el tiempo no se cumplió, se queda con el Estado. Esa partecita se nos brincó ahorita. ¿Ya? Otra obligatoriedad es cuando por error de despacho del transportador internacional se envía mercancía al TAN sin que este país sea su destino. Esto puede pasar, que la empresa de transporte se equivocó y llegó la mercancía a otro proveedor. ¿Ya? Y invirtió como me pasó una vez a mí precisamente con el homenaje del dueño de la empresa donde trabajaba yo, que me mandaron un container que no era, y el container del homenaje de él se lo mandaron para Puerto Rico, se quedó en Puerto Rico, entonces hubo un caos y hubo que reembarcar este que estaba aquí y traerme el otro y esperar que me dejara el otro. Fue un error de la naviera. También dice, cuando en la diligencia de reconocimiento de carga o de inspección en el proceso de importación se encuentre mercancía diferente, lo que yo les decía. Yo pedí zapatos, tenis y me llegaron zapatillas, ¿ya? Y se constate, mira, yo pedí esto, aquí está la orden de pedido, aquí está la factura, yo pedí esto, ¿ya? Hacen un análisis integral, revisan todos los papeles, revisan todos los correos electrónicos, de hecho, y se dan cuenta que hubo un error del despacho, ¿de quién? Del vendedor, ¿ya? Un error de despacho de él, y el importador, o un operador económico autorizado, un Altex, entonces está ya exonerado y le dan el permiso para que se vaya. Entonces fíjense ustedes que el reembarque no solamente es, ay, me equivoco, me voy, no, sino que yo tengo que demostrar todas las garantías de que no es una exportación de cualquier forma, o de que no es algo que yo voy a meter por ahí en la... Ay, me llegó equivocado y metí ahí en la escaleta, me estaba revisando, metí coca en los tacones de los zapatos o alguna cosa. Oye, han pasado cantidad de cosas, ustedes no tienen ni idea, chicos. Colombia se ha inventado unas estrategias más impresionantes, los narcotraficantes, impresionantes las estrategias para despachar mercancías. Impresionante. En plátanos pícaros, en plátano guineo manzano, este guineo que es podridito. No, se llama, ¿cómo se llama ese guineo? Guineo paso, esta es la cosa. El guineo paso, sí, señora. Profe, ese guineo paso. Yo una vez conocí el caso de un cargamento de droga que vino en una madera. Iba a salir por aquí, por el puerto de Barranquilla. Venía inyectada la madera con droga. Así es. Eso es cierto. ¿Por qué pasó eso? Oye, pasó porque no se hicieron los controles respectivos y de ahí ahora los OEA, los operadores económicos autorizados, tienen que tener la vigilancia o la certificación BASC.
BASC. BASC es un gremio o es un grupo de empresas que se asociaron para darle seguridad a sus despachos. ¿Y qué dice esa seguridad de esos despachos? Que yo voy a firmar todo el proceso de despacho y de transporte, cosa de que mi responsabilidad está limpia. ¿Y quiénes participan en la BASC? No solamente el exportador, el vendedor, sino también la empresa de transporte, la empresa que carga. Todas esas personas que trabajan en la cadena logística participan, están adscritas a la BASC. Entonces, ¿qué pasa? Hay proveedores que no están adscritos a la BASC y entonces no pueden ser OEA o no pueden ser ni siquiera agencias de aduana. Tienen que ser, todos tienen que estar en la BASC. Sin embargo, hay unos que no y entonces para eso participan personas que sí estén para como que apalancarlos y ayudarlos. Pero todo eso pasa cuando son empresas así como de que con negocios extraños, ay, me equivoqué con esto. No, qué pena. Ay, se aprovecharon de mí, se aprovecharon de mi inocencia, es lo que usan ellos, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí es cuando hay una diferencia entre lo que yo pedí y lo que me llegó. Por tal razón, ese error me permite a mí devolver la mercancía. Esto es una exportación, porque usted está saliendo de Colombia. Zona primaria, como quiera que sea zona primaria, eso está. Lo que pasa es que zona primaria es un lugar donde está custodiado por la DIAN. La única diferencia que tiene es que completamente la DIAN lo tiene vigilado y controlado para que no entren cosas erradas. ¿Ya? Bien. También dice que no procede el reembarque, no me lo van a permitir con las mercancías prohibidas, lo que les decía ahorita, ¿ya? De restringida importación, ni de sustancias químicas controladas al Consejo Nacional de Estupefacientes. Estas mercancías no proceden, a menos que tengamos una autorización ya de una autoridad competente, porque se demostró que fue un error de despacho, pero que no fue que yo la pedí. Yo pedí a LG y LG me despachó otra cosa. Yo no lo pedí, se equivocaron ellos allá, pero yo no lo pedí. Ya llegó a mi nombre por error de ellos, pero yo no lo pedí. Aquí están los papeles, todo eso tienen que demostrar. ¿Ya? El consignatario o el importador, según sea el caso, será el obligado a realizar el reembarque. O sea, el importador o comprador en ese caso, que es el consignatario, es el que está obligado. ¿Por qué? Porque a mi nombre llegó una mercancía. Hay un manifiesto de carga que reza que la mercancía con manifiesto de carga número del 15 de julio es una mercancía que llegó para Confecciones Candy. ¿Ya? Y esas confecciones tienen que venir aquí a responder y pagar bodegaje si es caso. No, pero es que se equivocó el proveedor. Ese sí es mi proveedor, pero se equivocó. Usted tiene que arreglarlo. Entonces yo tengo que llamar al proveedor y decir, oye, ¿cómo me hace eso? Oye, entonces, ¿qué hago? Entonces yo tengo que hacer todas las vueltas desde aquí de Colombia. Obviamente él me va a pagar a mí o me va a retornar, me va a devolver lo que me haya gastado en mercancía o como sea, pero entonces yo lo hago porque yo soy la que estoy aquí en Colombia de frente ante la DIAN. ¿Ya? Yo soy la que respondo aquí. Ellos no pueden obligar a un proveedor extranjero. La DIAN no puede obligar a ningún extranjero, pero a un nacional sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Dice, según sea el caso, será el obligado a realizar el reembarque de la mercancía en los eventos previstos del numeral 2 y 4. Cuando sea económico autorizado por diferencia, por error, o cuando haya sido autorizado por la autoridad competente. ¿Ya? Cuando procede por error por despacho, la misma empresa de transporte lo despacha. Pero también tiene que ser como uno tiene que firmar los documentos de la salida de mercancía. ¿Alguna pregunta, chicos? Dígame. Aunque sea un error, esa mercancía alcanza a desaduanizarse para volverla a, o sea, para volverla sí, para reembarcarla. No entendí tu pregunta, hija. O sea, ¿Puede ser un poquito más clara? O sea, esa mercancía alcanza aquí o sea, a que le hagan todos sus papeles y todo, las facturas, todo el mandato, o sea, todo. Claro. Y se vuelve si te pones a pensar, claro, se reembarca. El reembarque es despacharlo al exterior. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que la mercancía llegó errada,
Por tal motivo, le doy un suspendido a los 30 días, donde tenía que desaduanizar para importar, ¿ya? Y solicité la SAE, y con la SAE me dieron otros 30 días, entonces ya no son 30 días que me duré solamente, sino casi que 60 días, ¿cierto? Y en ese tiempo yo debo arreglar los papeles, presentar factura pro forma, o factura en borrador, o una carta, como sea, y presentárselo ante la DIAN como si yo fuera la exportadora, y me dan el permiso la SAE y puedo despacharla normalmente. Puedo desaduanizarla como exportación, porque de hecho es una exportación. ¿Sí me expliqué, hija? Sí, claro, claro. O sea que el vendedor se equivoca y el que paga es el importador. Sí, pero entonces, obvio, ojo, pero permíteme una cosa, no es que yo me toca pagar a mí, yo respondo ante la DIAN, pero el que paga todos los gastos es el vendedor. Oye, si se equivocó él, yo respondo porque está mi nombre ahí metido, y yo con la DIAN no quiero tener nada, yo no quiero tener problemas con la DIAN. Pero si es una persona del exterior, igual tiene que responder. Por favor, no te entendí ahí. ¿Cómo así personal exterior? La empresa que está trayendo. Explícate ahí, una persona del exterior. Cindy, no te entendí, explícate. Bueno, no, profe, imaginemos. No, olvídelo ya. Voy a hacerla, no lo puedo olvidar. A mí cuando se me sube una idea y hasta que no lo soluciono, no me enfrasco. Imaginémonos que Bayer, el director de Bayer, que es alemán, traía unas mercancías. Venían de importación porque venían para Bayer. Él con su cédula de extranjería podría importar. Él podría importar la mercancía, claro que sí, porque así lo dice el 1165. Cualquier persona natural o jurídica que tenga la facultad para abrir una garantía puede importar o exportar, así lo dice el 1165, ¿cierto? Antes no era así, pero ahora sí lo dice. Entonces el directivo de la Bayer trajo una mercancía que era para Bayer, que se la iba a vender a Bayer, ¿ya? Y la mercancía estaba errada y no estaba conforme a los requerimientos. Le mandaron la que no era. Él tiene que hacer el trámite de devolución. ¿Eso lo me estás preguntando, hija? Te quiero entender la pregunta para poder... Si es así, él tiene que... Si él figura como vendedor, él no tiene que hacerlo. Tendría que figurar el comprador, que es el importador, como lo dice aquí. Aquí está. El importador. Entonces, ¿quién es el importador? ¿El extranjero o la Bayer? No, es que él trabaja para la Bayer, pero la Bayer allá en Alemania. Ah, no, él trabaja en la Bayer, pero la Bayer aquí. Si él es importador desde aquí de Colombia con cédula de extranjería, sí tiene que responder él. Si él es el importador, el comprador aquí en Colombia, sí tiene que responder él. Si él figura como vendedor que la ha traído, que él la mandó y que se le iba a instalar una pieza aquí en Colombia, la Bayer era la compradora, la importadora, Bayer es la que tiene que responder. Ojalá esa es la pregunta que me hiciste. Sí, profe, ya me quedó claro, así es. Profe, una pregunta. Y cuando se equivoca es la empresa transportista. Aquí lo dice, mi cariño, míralo. Aquí dice, míralo. Cuando por error del despacho del transportador internacional se envía mercancía aquí a la Colombia sin que sea el país de destino, procede un reembarque. El reembarque es obligatorio. ¿Cuándo? Cuando pasa esto, cuando pasa el 2, cuando pasa el 3. Cuando la empresa de transporte se equivoque, anda, esta mercancía no era para aquí. Y les comenté el caso que me llegó a mí un container de una mercancía X que no era para mí, para Karina. ¿Por qué? Porque la empresa me despachó, en vez de despacharme el container del menaje, me mandó uno por los números de serie terminados 8S, algo así, y se confundieron y llegó errado acá. ¿Ya? Algo así pasó. Ay, carambolas. Chicos, el computador se me acabó.
Ay, padre. Parece que se descargó. Permítame un momentito. Pero estamos en línea, ¿cierto? Porque yo estoy aquí con el celular. Sí, profe, lo estamos escuchando. Permítame. Hoy me ha pasado de todo con mi computador, definitivamente. Cada uno sabe manejar su equipo y este es el equipo de mi hijo. Tanto que yo cuidaba mi equipo para que la luz, no sé qué, no sé qué. Pero ayer fue un día que hubo bastante intermitencia en la luz. Ay, carambolas. Bueno, ¿qué más que siga diciendo? Ábrelo ahí, Cindy, por favor, el decreto y vamos a seguir leyendo mientras que se me carga este computador que se me descargó. Profe, ¿Sí lo tienes, hija? tengo el computador acá cerca de mi computador, Ok. pero no puedo ¿Quién tiene? Oscar, ¿tú tienes el computador ahí, hijo? ¿Quién tiene el computador ahí a la mano para que me ayude? Profe, Para que pueda yo, mirar el decreto. Laura, dale. yo tengo computadora aquí a la mano. Dale, baja el decreto 1165 y vamos a seguir leyendo. Lo abres ahí compartes pantalla, Laura. Mientras que se me carga aquí el computador. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Pueden ir preguntando. Chicos, pueden ir preguntando. Profesora, ¿y si esa mercancía iba para Lo- zona franca, que también es como si fuese para el exterior, igual sería el mismo proceso? Esa mercancía estaba en zona primaria e iba para zona franca, me dices tú. O sea, Iba a viene del ser tránsito. exterior Ajá. y Y iba viene para del una zona exterior y va franca. para una zona franca. ¿Qué régimen iba a ser? O sea, que viene también de importación, pero se equivocaron en la mercancía y tienen que hacer reembarque. Haría el mismo proceso. Recuerda, ojo con lo que estás diciendo. Mira el ejemplo que me estás diciendo. La mercancía viene de Estados Unidos y va para Reticol, que queda en zona franca Barranquilla. ¿Qué régimen aduanero es? No es importación, mi amor. ¿Ese qué régimen es? Tránsito aduanero. Mm, ¿Ya? Ya Calero ok. no arranca el equipo. ¿Ya? Y si es así de tránsito aduanero, igual también podría hacer reembarque. Sí, podría ser reembarque. Porque de pronto allá en zona primaria se dieron cuenta que no, que eso no es la mercancía y la pueden despachar. Sí puede ser. ¿Ya? Ah, bueno, profesora, gracias. Bien. Muy bien. Profe, ahí están viendo. Vamos a ver, aquí Laura Torre está compartiendo. Ahora sí, mi amor. Muy bien, busca reembarque, mamita. Ya estoy aquí me salen 21 búsquedas. Sí, tienes que darle siguiente hasta que te Ya, llegue, mi amor. Dale, entonces ya, íbamos capítulo bajando. sexto. Ajá. Muy bien. Entonces, Entonces decía, ahí, bien, muy bien. Ya habíamos visto, ahora vamos a ver el trámite que dice las, ok, ya lo ubico. Ahí. Ahí lo ve bien. entonces en trámite, sí, mi amor. Entonces en trámite, te brincaste y el parrafito primero, mi amor, ahí está trámite, el Ahí está. 384. Exactamente, dice. La solicitud de autorización deberá presentarse ante la Dirección Seccional de Aduana con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía. Ojo.
El reembarque debe ser en donde llegó la mercancía y se tramitará en la forma prevista en el decreto para la exportación, o sea, igualito como una exportación. ¿Y con qué datos? Con datos únicos y datos definitivos. Igualito, igualito. ¿Ya? Ya, o sea que las hay, no podemos decir que es provisional, no, completico. Datos únicos, definitivos. Permítanme, vamos a seguir. Cuando la mercancía objeto de la solicitud de reembarque se encuentre en un depósito ubicado fuera del lugar de arribo por donde ingresó en la misma jurisdicción, o cuando se encuentre ubicado en el mismo lugar habilitado por, léelo tu hija Laura, por favor, porque tengo que mover la pantalla como estoy del celular. Ok, listo. ¿Por dónde me quedó? El segundo párrafo. Empieza, sí, por favor. Cuando la mercancía objeto de solicitud de reembarque se encuentra en un depósito ubicado fuera del lugar del arribo, por donde ingresó en la misma jurisdicción aduanera, o cuando se encuentra ubicada en el mismo lugar habilitado por donde ingresó al territorio aduanero nacional, bien sea que esté a cargo del puerto o de un depósito, y el reembarque se vaya a realizar por lugar habilitado diferente en la misma jurisdicción aduanera, o que se reembarque por jurisdicción diferente a la del ingreso. Deberá constituirse en garantía específica por el 50% del valor FOB de la mercancía. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Cuyo objeto será garantizar que la mercancía sometida a la modalidad salió del territorio aduanero nacional dentro del término de vigencia de la solicitud de autorización de embarque y en las condiciones establecidas en el presente decreto. Correcto. Que, bueno, ese parrafito básicamente lo que está diciendo es que si puede salir cuando llegó aquí a la jurisdicción, no que va a salir por Cartagena, por Santa Marta, por otra parte, si llegó aquí a Barranquilla. Pero puede pasar que, por ejemplo, llegó por Cartagena, llegó por Barranquilla, llegó aéreo, ¿ya? Y se despache marítimo. Puede pasar, ¿ya? Pero estamos en la misma jurisdicción, ¿ya? Eso es lo que está diciendo ahí. Pero la idea es que se vaya por el mismo medio, por la misma forma como se venga. Siempre hay que constituir garantía. Siempre hay que constituir garantía. En este caso hay que hacer una adicional cuando se va a cambiar de lugar de donde salió. Ingresó por aéreo y se va a ir marítimo. De todas maneras hay que constituir una garantía para que no se vea que esa mercancía ahí, adicionada a lo que tenemos que hacer. Ahorita miramos documentos ocultos. Sí, hija, ¿qué más? Cuando el reembarque se vaya a realizar por un lugar de embarque diferente a la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía, el traslado se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 361 de este decreto para el embarque por aduana diferente. Correcto. Muy bien. Sigue con los documentos. Documento soporte. Artículo 385. Documento soporte de la declaración de exportación. Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a conservar por un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera cuando ésta así lo requiera. Primero, original del documento de transporte que ampare la mercancía en el momento de su importación. Original del contrato de mandato cuando actúe como declarante una agencia de aduanas o un apoderado, y copia de la garantía bancaria o de compañía de seguros cuando a ella haya lugar. En la solicitud de autorización de embarque, el declarante deberá suministrar a la aduana toda información que ésta requiera, incluyendo la contenida en los anteriores documentos. Parágrafo. Cuando desde un centro de distribución logística internacional se reembarquen mercancías que correspondan total o parcialmente a diferentes documentos de transporte, en reemplazo del documento exigido en el numeral primero del presente artículo, únicamente se debe anexar a la solicitud de autorización de embarque una relación de documentos de transporte correspondientes. Ay, perdón, hija, estaba mirando que no quería arrancar el computador, ya arrancó. Muy bien. Entonces está diciendo que los documentos soporte. Gracias, querida mía. Muy amable.
Vamos a tratar de resumir un porriquitico porque se De nos va nada. bastante rato encima. Mi amable hija. Entonces dice que los documentos soporte son original del documento de transporte que ampare la mercancía en el momento de su importación. O sea, el primer documento de transporte, ¿sí me explico? El primer documento de transporte. 1. 2. Original del contrato mandato, cuando tú de una agencia de aduana, ya sabemos que el mandato siempre va. 3. Copia de la garantía bancaria, acuérdense. ¿Por qué? Porque ahí sí, y si él está haciendo también una trampa ahí, si lo que le está haciendo es una trampa al Estado, ¿ya? Y realmente esa mercancía lleva algo escondido o si la va a cobrar y se la van a pagar después o agregó algo más. Entonces la garantía bancaria es para que se cumpla fielmente el proceso de reembarque, que no haya ningún gasto, una ganancia por ahí rara. Y en la SAE, el declarante deberá suministrar a la aduana toda la información que se requiere, incluyendo la contenida en los documentos anteriores. ¿Y cuáles son los documentos anteriores? Bueno, ¿qué pasa? Que como aquí me dicen el documento de transporte que ampare la mercancía cuando llegó de la importación, este viene siendo como quien dice la factura. Pero ¿qué pasa? En el ejercicio que yo he hecho, que yo aprendí a hacer, a mí me pedían, parece que no, que parece que cambió, una factura pro forma, en donde yo colocaba facturas, donde yo era antes, en vez de ser la compradora, era la vendedora de ese producto y colocaba en forma de pago no aplica, ¿ya? Aquí se diría este ejercicio de que no requiere documento, factura comercial. Déjenme y yo te confirmo eso, por favor, porque me parece que falta la factura comercial. Cuando desde el Centro de Distribución de Logística Internacional se reembarquen mercancías que correspondan total o parcialmente a diferentes documentos de transporte, en reemplazo del documento exigido en numeral 1 del presente artículo, únicamente se deberá anexar a la solicitud de autorización de embarque una relación con los documentos de transporte correspondientes. Solamente la SAE y el documento de transporte. Cuando desde el centro de distribución, o sea, cuando llegó directamente a un centro de distribución. Un centro de distribución logística puede ser una empresa que distribuya, vamos a poner el caso de Pinza. No sé si saben que el Éxito, las bodegas del Éxito están en Pinza, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Es un centro de distribución logística internacional, porque funciona en una área como zona franca, en una parte reciben mercancía como zona primaria, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que puede pasar que la mercancía esté ahí mismo y se vaya a despachar enseguida para zona franca, o se va a despachar por el mismo enseguida. Entonces, no se requiere básicamente documentos adicionales, sino solamente, lo que dice aquí, únicamente el numeral 1 del presente artículo. ¿Es cuál? El documento de transporte que amparaba el momento de la importación, ¿ya? Y la SAE. Únicamente se deberá anexar la SAE, ¿ya? Ese para este caso. Muy bien. ¿Cómo quedamos hasta ahí? ¿Cómo entendimos esa modalidad de exportación? O sea, profe, que yo esos documentos tengo que guardarlos 5 años. Siempre. Siempre, querida mía. Entonces vamos a colocar una tareita. Que hay alguna cuestión ahí oscura. ¿Qué cosa, mi querida? O sea, que los documentos hay que tenerlos por si hay algo como usted dice, o sea, alguna ganancia de más o algo así, o que vayan a meter algo en la mercancía o algo. Sí, de hecho han pasado tantos casos de verdad, que la DIAN desconfía muchísimo de uno, y sobre todo cuando uno recibe dólares y recibe dineros, porque por ejemplo, y sobre todo si uno tiene cuentas extranjeras, cuando uno tiene cuentas extranjeras, a uno le pueden revisar cualquier tipo de negocio que uno tenga nacional. ¿Me explico? Yo tengo una cuenta de compensación y yo tengo que registrarla o tengo que hacer el respectivo balance al Estado, al Banco de la República, cada 3 meses o cada 6 meses, o cada mes, dependiendo del volumen que maneje. Si se ven unos incrementos extraños ahí, la DIAN empieza a revisar.
los costos con los que salieron las mercancías. En todo caso, se recuerden que la SAE es como un documento de exportación, es exactamente la misma información. Y ahí dice el valor de la mercancía. Y si los montos cuadran, por ahí van cogiendo las cosas, empiezan a buscarlas. Números de seriales, números de referencia, números de factura. Se agarran de cualquier parte y entonces empiezan a hilar información. Toda la información de comercio exterior, toda la información de comercio exterior queda archivada en un archivo plano. Un archivo plano, no sé si sabes qué es un archivo plano, es una cadena de números. Es una cadena de números que dice qué procesos hizo cada persona en cada día. Es decir, por decir algo, exportación, que sea 2, importación, que sea el número 1. Entonces, algo así como una trazabilidad. Todos los movimientos que se hacen en aduanas, todos los movimientos en aduanas se manejan con un archivo plano. No sé si es lo mismo. ¿Y en qué consiste un archivo plano? En donde se dice el NID de la persona o el número de cédula de la persona hizo una 1 o 2, una IMPO, una EXPO con tal modalidad, si le coloca el número de la modalidad, por tal valor, tal día, que la amparó tal documento. ¿Sí me explico? Y se le coloca además, si tiene alguna serie, alguna referencia, algo. Entonces, una cadena de números, por decir algo, mis datos. Hoy día 15 de julio, 16 de julio. El 16 de julio, 16, Sí, 07, 2020. Exacto, todos los movimientos que hizo el importador o el exportador, o sea, Exactamente. todo lo numéricamente. 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 Esos números hoy no hacen nada. Hoy no hacen nada. Pero cuando empiezan a rastrear los números, encuentran valores similares. Esos valores similares o referencias similares, o números de documentos o números de facturas similares, cuando los empiezan a rastrear, empiezan a encontrar, necesito ver ese documento, necesito ver ese documento de transporte, esa factura, necesito ver esa garantía. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo los documentos al día y los con presente, yo puedo demostrar que fue un reembarque y que mi parte fue limpio, y que de allá es otro documento que puedo demostrar, esto me pagaron por otra cosa de acá, de un servicio, mira qué tal. ¿Qué es lo que hacen normalmente la gente que trabaja con este tipo de cosas, que siempre tiene contabilidades por debajo de cuerda y tiene contabilidades transparentes, como quien dice, para mostrarle fachada, para mostrar, ¿ya? Siempre hacen eso se ve muchísimo. Tuve la oportunidad de trabajar en 2 empresas en donde me di cuenta que había contabilidad fachada. ¿Y qué se puede hacer? La DIAN está muy por encima de eso, está muy pendiente de eso, y está pendiente de que las personas declaren lo que correctamente es. Y como ellos no tienen la disponibilidad para revisar todo el documento inmediatamente, ellos hacen un control posterior, ¿ya? Ellos van haciendo revisiones aleatorias. De pronto ven que se disparó alguna cifra de tal proveedor, de tal exportador, empiezan a revisar por qué, ¿ya? Empiezan a verificar por qué se movieron tales cantidades. De esa forma, pueden verificar que una empresa maneja limpiamente o no. O de esa forma, empiezan a hacer la persecución a una empresa. Esta dijo esto, no me convencen estos datos. Y empiezan a revisarle, hasta que se caen. Todos los procesos que vienen en adelante los revisan con lupa, les mandan 2 investigadores, les demoran el proceso, les hacen todo hasta que lo caen. Eso así ha pasado con todos los desfalcos que han pasado en el país. Un archivo plano es algo así. Voy a aprovechar a escribir aquí un momentico. Por ejemplo, hoy estamos a 2020, 07 y 16. Entonces mi cédula 32725411 compró, vamos a poner, importó, dijimos que era 1, importó o exportó en el caso de exportación, con modalidad de reembarque 190, no, vamos a poner 190, ya les confirmo, 190, reembarcó, entonces el bien de capital o el código de producto, 234, con un valor de $45,789, ¿ya? Con 00 centavos. ¿En qué moneda de negociación? Dólar, 249. Todos son códigos, todo es código. Y todo eso dice una información. Esos son los metadatos o los datos o los archivos planos. Así se maneja la DIAN, así se maneja el MINSI. Todos los datos del DANE
se manejan así. Entonces ellos tienen controlado todas las empresas. Ellos no tienen los documentos en físico. ¿Quién tiene los documentos? La agencia de aduanas, el importador y la DIAN, ahí en su archivito, en su bodega, ahí en el edificio, en la calle Hamburgo, ahí por la zona franca. Pero ¿qué pasa? A nivel nacional no tienen los documentos, pero pueden rastrear. Y cuando piden los papeles en control posterior es porque miran ahí que hay alguna inconsistencia. ¿De dónde sale esa plata? Ella no ha comprado, ella no ha importado, ¿de dónde salen estos dineros? Y todo esto. Así también como la DIAN maneja esto, también el Banco de la República maneja qué le llegó en dineros a ella, tanto en moneda extranjera como en moneda, lo que ella está pagando, sus impuestos, el 35% de su declaración de renta, lo demás. Todo eso tiene que declarar. Por tanto, si no declara, ahí está el problema. Todos tienen que declarar en Colombia, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo de exportación de reembarque. Modalidad, exportación. Ándale. Este no tiene X. Profe, una así que vamos a pregunta, poner... y si yo tengo una cuenta de compensación en el extranjero y yo no y yo no declaro, ¿no es como un poco más tedioso o difícil que la DIAN se dé cuenta? Porque eso no le compete donde esté radicada esa cuenta. Lo que pasa es que te voy a decir algo. La cuenta de compensación, tú puedes tener cuenta de compensación. ¿Qué es una cuenta de compensación para todos, chicos? Una cuenta de compensación es una cuenta que yo tengo para que proveedores míos extranjeros tengo la oportunidad de moverla en el extranjero. O sea, tengo un banco en Suiza, o tengo un banco en Puerto Rico, o tengo un banco en Nueva York que maneja mis cuentas. Pero cualquier persona no puede tener una cuenta de compensación. Solamente tiene cuenta de compensación las personas que tienen más de, por decir un valor, 100 millones de pesos en una cuenta corriente en Colombia. Si tengo 100 millones de pesos en una cuenta corriente en Colombia, puedo permitir, yo nada más pago mi impuesto por 150 millones de pesos, 100 millones de pesos en Colombia. Y los demás no pago impuestos por la cuenta de compensación. Solamente tengo que declarar movimientos. Entonces, ¿qué hago? Tengo cuentas de compensación para que todo mi flujo de dinero no pague impuestos, porque si no se va lejos esos impuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que tienen cuenta de compensación, las empresas o las personas naturales que tienen cuenta de compensación, deben declararlo, dependiendo del volumen de sus movimientos, o bimensual, o trimestral, o semestral, ¿ya? Pero deben declarar el resumen de sus cuentas. Como un extracto bancario deben declararlo, como una declaración de cambio en el Banco de la República, ante el Banco de la República. Creo que la declaración de cambio número 6, ¿ya? Eso se hace, chicos. Yo de pronto hablé de más aquí porque aquí hay muchos chicos de portuario y de logística, y de pronto quedan un poco, pero las cuentas de compensación es algo muy normal. Aquí en Colombia casi todas las empresas tienen cuenta de compensación. ¿Por qué? Porque ellas dijeron, cuando se abrieron, que tenían un capital social de 1.000 millones de pesos. Tienen que declarar renta por 1.000 millones de pesos y lo que oscile su ganancia o su pérdida de cada año. Pero ¿y si ganan más? Y si ganan mucho más, tienen la oportunidad de tener una cuenta de compensación. Después que paguen por sus 1.000 millones de pesos, el Estado le permite manejar una cuenta de compensación. ¿Sí me explico? Porque no va a declarar por 3.000 millones de pesos. Entonces la gente que hace evade impuestos. El Estado prefiere que no evada impuestos, que pague por los 1.000 millones de pesos, pero yo miro qué es lo que tienes tú en una cuenta de compensación. Es algo así, ¿Sí me explico? Como para saber en qué andas tú, en qué anda cada uno. Eso es básicamente cómo se mueve el ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Nos salimos bastante del tema. ¿Alguna duda, chicos? Laura. Ali se fue ya. Eli se fue ya. No, ahí está Eli. No vino mi amigo Wilmar hoy, no vino Abelardo. Camilo se fue. ¿Qué le habrá pasado? Bueno. Oscar. ¿Cómo terminó de ir, Oscar? Profe. Dígame, ¿Bien? aquí estoy. Sí, señora. Ok. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña tarea.
Bueno, yo se las coloco después. Voy a dejarla ahí para pensarla bien porque tengo que buscar la modalidad y les escribo la modalidad del reembarque. ¿Oyeron? Yo la voy a buscar en la cartilla de la declaración de exportación. Entonces, ¿qué pasa? ¿El ejercicio cuál es? El ejercicio es, llega una mercancía, según lo que dice aquí la DIAN, el decreto 165, llega una mercancía con un error del proveedor, esperemos que sí sea, porque si es del vendedor, si es del comprador, es un problema para nosotros, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que nos permiten que solicitemos el reembarque, solicitemos el reembarque. Sí, solo si se cumplen las condiciones. Voy a confirmar dos cosas. Uno, el código del reembarque, y dos, si se requiere factura o no. Yo siempre que mandaba reembarque, siempre mandaba factura. Una factura no pro forma o factura que no es negociable. Y entonces decía al final, esta factura no genera divisas, no genera reintegro de divisas, ¿ya? O esta factura solamente se hizo para efectos de legalizar un reembarque de una mercancía según factura número tal, según tal, todo lo describía en la factura. Yo, si aún se prefiere mejor hacer todo el relato y no que de pronto vaya a quedar corto. No parece que no lo exige, pero es conveniente, es mejor hacerlo. ¿Ya? Aquí está. ¿Dónde está? ¿Por dónde quedamos nosotros? Aquí está. ¿Alguna duda con esto, lo que acaban de llegar? Les voy a colocar un ejercicio que en donde indique una mercancía que llega. Esas facturas con el fin de que el vendedor no pida un reintegro de divisas. Correcto. O sea, son facturas la pro forma. autoridad aduanera. Exactamente. Perdón, sí, así es, ante la entidad del Estado aduanera, o sea, dígase DIAN, la autoridad que... Lo que pasa es que en una exportación definitiva, va a haber un reintegro de divisas. ¿Te acuerdas? En el documento de exportación va a haber un reintegro de divisas. Sí, pero esa que usted hace es como es reembarque para que no haya ese reintegro porque fue un error. Eso es lo que yo entiendo. Exactamente. Formulario de exportación. ¿Qué va a variar en este formulario de exportación? ¿Qué va a variar? Como les dije, la modalidad, que se las voy a decir y se las voy a colocar ahí en la tarea, y va a variar, lo único que va a variar es que aquí valor a reintegrar. Van a colocar 0. ¿Ya? Es lo único que va a variar. 0. Valor a reintegrar, 0. Todo lo demás es exactamente igual. Número de la SAE, documento de transporte, todo va a ser completamente idéntico. ¿Ya? Le vamos a poner un número, vamos a hacer nosotros con factura comercial, sin embargo lo voy a confirmar para que en la próxima clase yo les doy la seguridad. Si se está haciendo todavía o si la DIAN dijo, no lo presenten nunca, si es una obligación no presentarlo, pero es mejor dar de más que de menos, siempre. ¿Qué pasa? Que este hecho de que en las facturas comerciales, en los documentos de exportación diga valor a reintegrar en dólares, está diciendo que se va a generar deuda externa si en 6 meses no se ha pagado esta mercancía, no se ha recibido esta mercancía, pero hubo un despacho, entonces yo tengo que demostrar que de ese despacho no hay reintegro de divisas. ¿Y cómo lo demuestro? Con dos formas. Con la garantía, ya, la póliza de cumplimiento de que no voy a recibir reintegro, y con la factura que diga no aplica. Esta factura se hace solamente para fines informativos, no genera reintegro de divisas. ¿Ya? Pero tiene número de factura, tiene fecha de factura, tiene cantidad de inscripción, tiene todo. Porque aquí me lo va a pedir, mira, ve. De lo contrario, ¿cómo se llenaría ese SAE? Vacío. No sabría hacerlo. Entonces, la idea sería que se colocaran todos los datos de empaque del documento de transporte de ingreso, todos los datos, y se coloca valor FOB, incluso valor del flete. Es posible que el valor del flete sea más caro ahora, es posible que el valor de seguro sea más caro ahora, el valor FOB de la mercancía puede ser el mismo con el que nos vendieron la mercancía, pero el flete puede ser diferente. No sé si ustedes han comprado tiquetes internacionales, pero cuando tú compras de otro país
hacia Colombia son muy baratos, pero si compras de Colombia para otro país, son mucho más costosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cosas en Colombia, los negocios y todo lo que tiene que ver, son más costosos. La consecución, la disponibilidad y todo lo demás es más costoso comprarlo aquí desde Colombia, ¿ya? Puede ser más costoso el flete internacional que lo que me cobraron a mí de despacho, de lo que iba a venir, valor del seguro y todo lo demás, miren ustedes que se puede hacer exactamente. No veo ninguna diferencia para que ustedes no me puedan hacer una declaración. Ya llenamos una declaración de exportación, yo les voy a dar los datos, voy a decirles qué modalidad es y cuál va a ser ustedes colocan un número inventado, factura pro forma número tal. Al decir pro forma, se está diciendo que es una factura en borrador. Al decir factura pro forma. ¿Oyeron? Factura pro forma, es una factura solamente para meros informativos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? El silencio me causa miedo. Ya se los he dicho. Voy a hacerle ese ejercicio y van a tener entonces, yo no les puse una exportación ya. Tarea de exportación. No les he puesto. Tengo que hacer, sí, ¿verdad? Exportación ordinaria, aquí está. Ahora le voy a poner otra exportación de reembarque y el lunes es efectivo. ¿Por qué efectivo el lunes? Señora, 20 de julio. 20 de julio. Sí, señora. Entonces, vamos a hablar el día martes de una reexportación, ¿ya? Y la reexportación va a ser, les voy a explicar cómo se hace para que sea el examen. Es un proceso largo, ¿ya? Entonces, pues también es muy fácil. Todo es muy fácil, chicos. Yo lo miro realmente, esto me parece tan fácil. Al principio a mí también me parecía muy difícil, pero realmente todo es fácil. Pero vamos a hacerlo. Les voy a colocar una de reembarque. Van a hacer una facturita, le van a colocar una nota. La nota de esta factura es pro forma, se hace solo con fines informativos, no generará divisas. Es más, voy a pedir una copia, a ver si puedo conseguir una copia de una factura, de un reembarque que haya hecho a las personas que trabajan todavía en la empresa. Y para que ustedes tengan como un modelo. Y les coloco la modalidad. La mercancía llegó a tal cosa, se va a despachar por tal cosa y ustedes hacen todo lo correspondiente. El documento de transporte es diferente, la factura comercial es diferente, el certificado de origen no aplica, el certificado de origen no habría que hacerlo, el mandato sí aplica, no tienen que hacer vistos buenos, solamente esos documentos, los más básicos, los 4, mandato general, mandato general, factura comercial, documento de transporte y la declaración de exportación solamente. ¿Ya? No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Profesora, disculpe, lo que es el reembarque podría aplicar para cualquier tipo de importación, así sea para una máquina que fue alquilada, pero llegó a una máquina que no era. Se aplica para cualquier tipo de importación Sí. y de Sí, tránsito. yo iba a importarla temporalmente, yo la iba a importar temporalmente, pero no me llegó yo pedí una retroexcavadora y me llegó una aplanadora, la reembarco, ¿ya? Aplica perfectamente. Acuérdate que un reembarque es una exportación. Sí, ¿Cómo? y yo también tenía una pregunta sobre lo que sería el certificado de origen para lo que son los vehículos que son ensamblados en varios países. Bueno, Por ejemplo, hay vehículos que son ensamblados, o sea, que cada parte viene de un país diferente. Entonces, con lo que es el certificado de origen, se manejaría por porcentaje de donde o sea, las mayores partes de que son ensambladas, o sea, que son de determinado país, o cómo sería el certificado de origen para ese tipo de mercancía. ¿cuándo nace una partida arancelaria? ¿Quién me pregunta? Me pregunta la Leire. Leire. Sí, ¿Tú has trabajado en comercio exterior, Leire? trabajaba como tal, ¿no? Tú estudiaste, O sea, me pero dijiste me que tú eres pregunto, tecnóloga. ¿Tú tecnóloga eres en gestión tecnóloga? agropecuaria.
Ok, dale. Entonces, ¿cuándo nace una partida? ¿Te dieron aranceles? Sí, claro. ¿Cuándo nace una partida arancelaria? Bueno, eso no me acuerdo bien. Yo solo sé buscarlo, pero Dale. no sé muy Nace bien. una partida arancelaria cuando ya se desarrolla el uso para el que fue hecha. Entonces tú dices que hay un vehículo, vamos a imaginar una buseta, y el chasis lo compraron en China. Las llantas son de Brasil. El volante y las sillas son de Estados Unidos. ¿Ya? Pero se armó en Inglaterra. Y en Inglaterra le pusieron el motor que es General Motors. ¿Dónde Sí. nació la partida arancelaria? En donde nació el uso. Cuando era chasis no era una buseta, no transportaba Ok. personal. Cuando son llantas no transporta personal. Cuando es silla no transporta personal. Fue ensamblado y se dio el uso, ahí nació la partida arancelaria. Entonces, ¿el origen dónde es? De ¿De Inglaterra. dónde fue armado? Ok. Exactamente. De donde se desarrolló el uso. Es lo mismo que en las exportaciones especiales. En el PEX. ¿Qué significa Programa Especial de Exportación? Nosotros podemos traer, en el Plan Vallejo podemos traer tela, podemos traer botones. La tela la compramos seda de China, compramos botones de marfil de África, compramos Bipiur de Francia, un cuellito bordado hermosísimo de Francia, y en Colombia se tiene el diseño, se hace el desarrollo de la moda, se le pone el doblez, la mano de obra, en fin, todas esas cosas, y nació una blusa. ¿De dónde es originaria? De Colombia. Ahí nació el Plan Vallejo, así nació el Plan Vallejo, ¿ya? Que las mercancías pueden ser con insumos de cualquier país, pero aquí se desarrolla el diseño, se les desarrolló el uso. Obviamente yo tengo que hacer una serie de documentos que deben demostrar eso. Ya, en este caso en un material tan liviano como la tela. Pero en cuanto a las máquinas y esas cosas, bicicletas, motores y todas esas cosas, es cuando empezó a generarse el movimiento. Cuando prendió el motor y ya sirve, ahí es cuando nació. ¿Ya? Ah, ¿Qué ok, otra sí, pregunta listo, tienen, gracias. chicos? ¿Qué otra pregunta tienen, chicos?